Hay una realidad que nos levanta y que nos lleva a hacer muchas cosas. Y este es el motivo que nosotros en Cristo Jesús todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, estamos en este lugar. Porque somos hijos de Dios, anhelamos conocerlo a Él. Nos movemos y hacemos sacrificios y lucha, pero porque hay un motivo, que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Y yo creo que ese es un motivo suficiente para que usted cada día se levante y pueda aceptar y luchar y enfrentar grandes desafíos. Y siempre con la convicción, con la seguridad que va a salir bien. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Un hijo de Dios. Es un motivo muy grande que nos tiene que mover a nosotros. Y teniendo en cuenta esto, yo quiero hablarles y hablar sobre lo que Dios espera de sus hijos. Primero, vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo primero que nuestro Padre Celestial espera de nosotros como sus hijos es que ¿qué? Que hablemos de sus virtudes. Que hablemos de sus virtudes. Y cuando habla de virtudes, está hablando de sus atributos. Y usted puede investigar por internet, puede investigar los atributos de Dios y va a encontrar que hay muchos, son muchos los atributos de Dios. Y es un recurso muy grande para hablar de Él, porque realmente hay muchos atributos que lo describen a Él como el Todopoderoso, como ese Padre Celestial. Y hoy quiero recordarles eso, de que Dios espera que usted hable de los atributos de Él, porque la Biblia nos enseña que todo aquel que se avergonzare de Dios, Él también ¿qué? Se avergonzará el día que nos llame a su presencia. Si usted se avergüenza de hablar de Dios y decir que usted es un hijo del Todopoderoso, créame que Dios también se avergonzará de nosotros. Y ningún padre quiere avergonzarse de sus hijos. Ningún padre quiere avergonzarse de sus hijos. Pero hay muchos hijos que sí avergüenzan a los padres. ¿Por qué? Porque tal vez le da pena saludarlos delante de los amigos, porque les cuesta trabajo aceptar a sus padres por sus luchas, y los avergonzamos en el mundo natural porque nuestros padres están en una situación difícil y muchas veces nos da vergüenza, ¿sí? De que la gente se dé cuenta que mis padres están así. Pero nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de Dios, porque Él es perfecto, ¿sí? Porque Él es perfecto, porque a Él es lo único más maravilloso, porque Él es todopoderoso y porque en Él encontramos todo lo agradable, todo lo justo, todo lo bueno. Y por tanto, ¿por qué avergonzarme de hablar de Dios, de su amado Hijo, si Él es puro? Y yo sé firmemente que un buen hijo no se avergüenza de su padre. Al contrario, un buen hijo busca la manera de hacer que su papá se sienta orgulloso, porque le va bien en las calificaciones, porque le va bien lo que hace. Y yo creo que para eso está el Espíritu Santo con nosotros. Jesús envió a su Santo Espíritu para que nos diera esa capacidad, para que nos dé ese valor, para que nos ayudes en nuestras debilidades, de tal manera que nosotros podamos hacer que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Amén. Ese Padre poderoso se quiere sentir orgulloso de usted. Y no lo dejó a usted peleando en su fuerza, sino que envió a su amado Hijo para que venciera en la cruz de Calvario. Y después que Cristo venció, aparte de eso, envió a su Santo Espíritu, para que Él nos esté recordando lo que Cristo hizo, para que Él nos esté dando esa fe, nos esté dando ese poder y esa fortaleza de agradar y hacer que Dios se sienta orgulloso. Amén.
Aquí hay mucho que hablar, pero hay otro motivo muy importante por el cual usted debe hablar de las virtudes de Dios. Porque es necesario que su familia, es necesario que sus amigos, es necesario que aquellas personas que se relacionan con usted, bien sea porque tienen un contacto comercial, sea lo que sea, que usted se esté relacionando, esa persona necesita tener un concepto sano y correcto de Dios. Un concepto bueno de Dios. Porque muchas personas piensan que Dios es misericordioso, Dios es bueno, es verdad, Él es misericordioso, pero se quedan solamente pensando en que Él es misericordioso y no tienen en cuenta que Dios también es de justicia, de juicios. Y por tanto se comportan de cualquier manera. Como Dios es misericordioso, yo puedo pecar, puedo fallar, puedo hacer muchas cosas. ¿Y todo por qué? Porque tenemos un concepto erróneo de Dios. Los hijos siempre se van a comportar como son sus padres, como los padres lo han enseñado. Ellos van a comportarse, si el papá le enseña a levantar la mano, él levanta la mano y se mueve, porque ve que el papá lo hace. Y así pasa en el mundo espiritual. Cuando usted tiene un concepto claro de Dios, un concepto sano de nuestro Padre Celestial, su vida espiritual va a ser sana, su vida espiritual va a ser equilibrada, espiritualmente va a tener los recursos para vencer cualquier situación que le se presente, porque usted sabe que Dios es justo, es bueno, es sano, pero también es todopoderoso, amén, todopoderoso, y muchas virtudes más, amén. Démosle un aplauso a Dios, un aplauso a nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, que es necesario hablar de las virtudes de Él. Es necesario para que muchas personas lo puedan conocer y para que usted mismo se esté recordando quién es su Padre Celestial, en quién usted ha puesto la confianza. Y eso le infundirá a usted aliento, le infundirá esperanza para levantarse y seguir adelante de la mano de nuestro Padre Celestial. Lo segundo que Dios espera de sus hijos es que sean fructíferos. Vamos a leer aquí Juan 15, el 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén, dejémoslo hasta ahí. Os será hecho. Dios nos ha traído a su presencia con lazos de amor. A través del amor, Él nos conquistó y nos trajo para que nosotros pudiéramos permanecer ¿en quién? En su amado Hijo, en Cristo Jesús. Que usted pueda permanecer en Él, porque Él es una fuente que es bien que fructífera. No es una fuente infértil. Nosotros hemos invertido recursos, hemos invertido tiempo y trabajo en cosas que no producen nada. ¿Cuántos han hecho eso? Yo creo que todos en algún momento nos hemos equivocado invirtiendo en una persona, invirtiendo en un terreno, en un proyecto, en cosas que no han producido nada. Pero aquí tenemos una fuente que es la más fructífera de todas, que es ¿qué? Cristo Jesús. Por tanto, nunca nos apartemos de Él. Al contrario, siempre acerquémonos a esa fuente,
Siempre acordémonos de Él y acuérdese que Él está para ayudarlo a que usted sea ¿qué? Fértil, a que usted pueda dar fruto, a que su trabajo no sea estéril. Ese esfuerzo que usted hace para cuidar su familia, ese esfuerzo para crear un futuro mejor, ese esfuerzo para que le vaya bien en su empresa o para ser un buen predicador o un buen salmista, podrá dar fruto si usted permanece en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es en Él que usted puede dar fruto. Y aquí la pregunta es, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Qué tan fructífero está siendo nuestro comportamiento en la casa? ¿Qué fruto estamos dando? Puede ser un fruto sano o puede ser un fruto enfermo, un fruto malo. No sé qué fruto está dando, pero esto nos tiene que llevar a reflexionar que si estamos en Cristo debemos dar ¿qué? Buen fruto. Y por tanto hay que pedirle a Cristo y al Espíritu Santo que nos acerque más a esa vid, a esa fuente fructífera que nos ayudará a que todo el esfuerzo de nosotros no sea en vano, sino que un día podamos decir, valió la pena esperar, valió la pena enfrentar las dificultades, valió la pena levantarme a marcar la diferencia, aunque muchos no creían en mí. Y yo creo que hacia allá Dios nos quiere llevar, porque nos ha llamado a una fuente de ¿qué? De victoria y de gran bendición que es Cristo Jesús. Debemos siempre nosotros fortalecernos cada día más en Él, porque Dios quiere que nosotros podamos ser ¿qué? Solución. Que usted sea solución en la casa, que usted sea una fuente de esperanza, una fuente que motive a las personas a levantarse, no una persona que trae carga, no una persona que trae desánimo, no una persona que se levanta a hacer de tropiezo, a llenarse de envidia, sino a ser alguien que impulsa, alguien que da esperanza, alguien que trae solución, porque estamos en la fuente que es Cristo Jesús, que es la solución para el mundo entero. Amén. Por tanto, nosotros en Cristo Jesús tenemos que ser solución, y eso es una forma de dar fruto. Una forma de usted dar fruto en Cristo Jesús es impulsar a alguien para que se levante y emprenda. Y más adelante puede decir, yo tuve el privilegio de aconsejarlo y ahorita está bien encaminado. Yo tuve el privilegio de motivarlo y ahorita está predicando, ahorita es un gran empresario, es una gran persona, una persona de reconocimiento, porque yo un día lo impulsé, un día fui solución para él. Amén. Lo otro que Dios quiere es que nosotros seamos, Dios espera a sus hijos, que nosotros seamos un pueblo santo y separado para Él. Un pueblo santo. Dice, según la cita bíblica con la que empecé, dice así, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, dice el Señor. Como Dios es santo, Él espera que nosotros, que ahora somos sus hijos, salgamos de la mentira. Dice, salgáis de ellos, es salir de la mentira, es salir del odio, del resentimiento, de la envidia, es salir de esas giras que muchas veces nos llevaban a maldecir, a hablar mal, es salir de todas esas cosas negativas que en vez de bendecir, destruyen las vidas de las personas que nos rodean. Es salir del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como yo soy hijo de un Dios santo, eso me tiene que motivar y me tiene que llevar a mí a buscar la santidad de Dios. Porque tengo un Padre que es completamente santo. Debemos nosotros, la palabra de Dios dice en Filipenses 2:16, ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque estar separado y andar en santidad es nosotros sacar tiempo para fortalecernos en la palabra de Dios. Es sacar tiempo para ir a esa palabra, es perseverar en la palabra de Dios. Es siempre que usted va a hacer algo, decir, voy a escuchar lo que la palabra de Dios me habla acerca de esto.
Es permitir que la palabra de Dios le hable a su situación, a lo que usted está pensando, a sus proyectos. Y ahí, créame que usted va a empezar a apartarse para Dios. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es lo que usted necesita para vencer esas cosas que lo apartan de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Y debemos permanecer en ella para poder ser un pueblo santo. Lo cuarto que Dios espera de sus hijos es que sean luminares en la oscuridad. En otra palabra, luz en la oscuridad. Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Aquí la palabra nos manda, aunque estamos rodeados de personas arrogantes, de personas que no sienten temor por Dios ni respeto por las personas. ¿Cuántos están rodeados de personas así? Muchos, yo creo que todos, de personas que son difíciles de manejar, difíciles de tolerar, pero aún así nosotros tenemos que seguir siendo ¿qué? Amables. Dice aquí, literalmente, dice sencillos, o sea, no arrogantes. Dejar la arrogancia y empezar a ser amables, a ser misericordiosos, empezar a sonreír, empezar a tener una actitud de ayuda, aún en medio de esa gente que no valora las cosas buenas. Aún en medio de ellos tiene que haber una lucecita, tiene que haber alguien que brille, tiene que haber alguien que marque la diferencia, tiene que haber alguien que traiga una sonrisa, alguien que tenga un gesto de amabilidad, de sencillez en este mundo, y eso somos nosotros, los hijos de Dios, los hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque Dios sigue siendo bueno, misericordioso y amable y sencillo con todos nosotros. El día que usted se acercó a Dios, lleno de pecados, y yo me acerqué también, lleno de pecados, de errores, Él fue misericordioso, Él fue amable, Él fue sencillo y me facilitó las cosas para que me acercara a Él, no importando mi arrogancia. Y eso mismo tenemos que reflejar nosotros. Debemos ser respuesta. Nosotros debemos permitir que las personas encuentren en nosotros un motivo para acercarse a Dios. Que la gente diga, realmente Dios es bueno. Realmente ir a la iglesia es agradable. Si usted allá en su trabajo, en su comunidad, es arrogante, es amargado, la gente dice, no, esta iglesia son puras llenos de amargados, pura gente brava, pura gente orgullosa, pero nosotros debemos marcar una imagen diferente de la iglesia y hacer que la gente diga, vale la pena ir a la iglesia a buscar de Dios, vale la pena acercarnos a Cristo Jesús, porque es lo que el mundo necesita. La Biblia dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará, y por esa falta de amor es que el mundo cada día va de peor, va en destrucción, pero el amor de Dios está con nosotros. Dios espera lo mejor de sus hijos, espera lo mejor de nosotros. Por tanto, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén.